provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Buscamos al hombre, aquel quien que fue la admiración de los dioses. Ven con nosotros. Esto es un aula, un lugar reservado es un pórtico. Adéntrate con nosotros. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Vamos a ver cómo apuntamos esta vez esto, porque es un poco complicado. A ver, ¿cómo me sitúo para hablar de un tema que tiene importancia para unos, pero para otros no la tiene? Y es el sentido, por ejemplo, ahora que nos aproximamos al tiempo de Navidad, de todas estas celebraciones vinculada a lo que sería el sentido religioso. Y aquí no se trata de que seamos fundamentalistas y digamos, no, es que la visión cristiano-católica es una, pero la visión que se está imponiendo son varias y que tenemos que permitir la diversidad. Esto de la idea globalista queda bonito, es decir, todo el mundo puede hacer lo que sea, pero tenemos que saber que los que nacimos aquí tenemos una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad es esa? Es saber si lo que hemos heredado culturalmente y espiritualmente merece la pena vivirlo y transmitirlo a las próximas generaciones. O está lleno de supersticiones, está lleno de absurdos, y tenemos que dejar que el mercado y las fuerzas que se mueven alrededor pues se vayan imponiendo. Entonces, sin querer caer en una especie de fundamentalismo, sí que es de bien nacidos ser agradecidos. Y en las tradiciones de todos los lados, muchas veces, sobre todo en la tradición budista, se da gracias por tres cosas. Se da gracias por el Dharma, se da gracias por el Buda y se da gracias por la Sangha. La Sangha es la comunidad. El Dharma es el conocimiento que de alguna forma aporta un sentido a la vida y a veces aporta también no tan solo el sentido de la vida, sino el sentido de trascendencia de la vida, el porqué de la vida. Eso es el Dharma. Es aquello que nos ayuda a conectarnos con nuestra razón de ser. El Buda es simplemente el que fue el transmisor. Yo aquí a veces dudo si Siddhartha Gautama, el Buda, fue simplemente el que enseñó esa doctrina de liberación para el mundo budista, o fue simplemente alguien que desde la tradición hindú se separó un poco y dijo, a mí lo que me interesa es el terreno de liberarme del ciclo de reencarnaciones, y este sería la doctrina del Buda. Es decir, entonces él se encuentra con el mundo del sufrimiento y dice, ¿para qué sufrir? ¿Para qué venir al mundo a sufrir? Y entonces propone la liberación del ciclo de reencarnaciones. Esa es su opción, ese es el Dharma, ese es el aprecio que tiene el Buda, lo mismo que el mundo musulmán pues aprecia las enseñanzas que a través de Mohammed, es decir, de Mahoma, se transmiten, que es una enseñanza peculiar, porque tiene unos ciertos preceptos para que la gente acceda al paraíso, ya no a los cielos, sino al paraíso. Es como un estatus. Si cumplen sus preceptos de oración, de ayuno durante el Ramadán, de limosnas y demás, pues se supone que esa persona está conforme a lo que es la doctrina del Corán. Luego está el mundo hindú, del cual a veces yo me nutro en influencia, no tan solo en la filosofía, sino en las técnicas. La ventaja del hinduismo es de que tiene toda esta rama del mundo del yoga, que más allá de lo que son las creencias en un panteón de dioses y en la reencarnación, ofrece sistemas de autoconocimiento y disciplinas. Sistemas que van desde simples ejercicios físicos a técnicas de meditación, de respiración y de disciplina psíquica, emocional y afectiva. Ahora, yo tengo que situarme en el contexto que estoy. Yo nací en España en los años 60 y este era un país que estaba vertebrado después de una guerra civil, es decir, esto hay que reconocer que aquí siempre ha habido una cosa y su antagónica, es decir, aquellos que han defendido
una fe basada en el catolicismo, el cristianismo católico, y otros que por lo que sea, pues bueno, están en su reacción. Digamos, ellos se proclaman ateos, o anticatólicos, o anticlericales, lo que sea, y es una guerrecilla que en el 36 del siglo pasado llevó a una confrontación bélica. Pero sea como sea, en el país que yo nací estaba vertebrado en torno al catolicismo. Y el catolicismo implicaba unos códigos morales, un respeto hacia la gente y unos valores en lo que llamaríamos la doctrina del amor y de la salvación. El amor es darle importancia, así como en otras culturas, tipo Zen, el amor no existe como tal, ni siquiera el mundo que algunos pretenden del de la compasión. La compasión es alguien que está en un estatus superior y siente compasión por las pequeñas criaturas. El amor es una cosa que nos hace conectarnos los unos a los otros, crea unos vínculos muy fuertes de respeto, no intelectual, sino que es de gozo afectivo. Y la doctrina que está vinculada con Jesús el Cristo no es simplemente su enseñanza, digamos, del Dharma, del conocimiento, sino una enseñanza de una vía del amor, desconocida para otras culturas. Que esto es lo que a veces desde el igualitarismo no quieren reconocer. El poder moral que tiene el catolicismo o el cristianismo católico es que su prioridad la pone en el amor y lo que algunos daríamos en llamar la ley natural. La ley natural en contra de lo que es el materialismo y todas estas tendencias del wokismo y demás cosas. La ley natural no surge de humanos que dicen, pues en torno a estas circunstancias, esto es lo lícito y esto es lo no lícito, esto es lo perseguible y lo no perseguible. Los que no creen en que el ser humano posee espíritu o alma, pues sí, pueden crear normas cada vez más aberrantes, más subyugantes sobre la conciencia, porque ellos consideran que no hay conciencia, que simplemente es una máquina que está viviendo y que unas veces pues tiene la sensación de que la vida es algo, pero para lo que es el mundo materialista o que no tiene un sentido trascendente de la vida, ellos les conduce a unas sociedades no utópicas como ellos creen, de justas y demás, son auténticas aberraciones. Es decir, todo lo que hay detrás del wokismo y de las ideologías del lado siniestro, es decir, que intentan controlar al ser humano por ser humano, no respetarle en su conciencia. ¿Qué es lo que van haciendo? Van incrementando órdenes sobre órdenes, intentan controlar el mundo mental, es decir, los pensamientos, las emociones, porque se les escapa a aquellos que están dirigiendo desde arriba, desde una estructura, digamos, autoritaria, esa sociedad. Entonces, esas sociedades no tienen esperanza. Es decir, el mundo materialista basado en esa ideología estatalista, porque ni siquiera es colectivista. Otra cosa es que se diga que las bases de estas ideologías es la fraternidad. No existe fraternidad si los estás oprimiendo y les impide su libre albedrío. Bueno, quizás ya sabéis que los que estoy ante las cámaras y cuando hablo me extiendo a veces en crear un contexto de lo que estoy hablando. El propósito de hoy es ver la viabilidad de esta tradición que podemos llamar como la Navidad y a quién está vinculado. Cuando surgió el mundo de la Reforma luterana, negaron todo lo que son celebraciones, es decir, en aras de ser iconoclastas, de no seguir símbolos, ni ídolos, ni imágenes, pues bueno, quitaron al Cristo del crucifijo, dejaron al crucifijo, todavía no sé por qué, porque tendrían que verlo simplemente como un instrumento de tortura, no de salvación, y quitaron todo el santoral. El quitarle el santoral es quitarle la posibilidad al ser humano de evolucionar. Y ellos creyeron en el determinismo. El determinismo es que las cosas son como son, y si acaso ellos ponen en que Dios quise que las cosas son así, que los ricos sean ricos y que los pobres sean pobres, y que los blancos sean blancos y los negros sean negros, que es un designio divino. Muchas veces confunden lo divino con lo que es la figura de Jesús, crean una especie de una cosa extraña. Es decir, si os digo la verdad, cada vez que intento adentrarme en lo que fue el mundo de la Reforma luterana, es que veo que es como aquel gato que se está moviendo y se enreda en la red, y es más complicado explicar de qué va todo esto. Yo me tengo que mantener en el contexto católico, y el contexto católico
de hecho es un contexto universal. La palabra católico quiere ser universal y es la síntesis de muchas tradiciones antiguas. Es la síntesis del culto a la diosa madre, aunque no quieran reconocerlo, digan, no, que es la figura de María. Bueno, la figura de María como madre de Jesús, hay un momento en que se convierte, no digo en una diosa, pero casi. Algunos quieren poner la expresión corredentora. Redentor es Jesús, el Salvador, y ella es corredentora. Bueno, son formas que algunos quieren explicarlo desde las palabras o desde una teología literaria, es decir, a través de las palabras, lo que en esencia es fuerzas. En las culturas clásicas se respeta el elemento femenino y se respeta no tan solo por la feminidad, sino por la capacidad de generar vida. Y es de ahí que muchos cultos en el Mediterráneo tienen como figura central a una diosa madre. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el panteón romano, que es un panteón sacado también del mundo helénico y de los mundos clásicos, se van sintetizando tradiciones. La tradición de una cultura agraria es dar gracias a cuando el sol está naciendo. Sí, claro, nace en torno al 21 de diciembre, a lo que es el solsticio, y representa el nacimiento. Pero en estas culturas agrarias y mistéricas se le van añadiendo cosas. No tan solo nace el sol, sino que nace la vida, es decir, nace un niño. Y ese niño representa no el nacimiento del sol, sino también la posibilidad de un futuro en el seno de una familia. Y lo que se está venerando es el nacimiento de las nuevas vidas. Y entonces se pasa de las festividades de las Saturnalias romanas, que celebraban durante 15 días, pues este tiempo de escasez en el mundo exterior, pero de generosidad y de compartir las cosas en familia, que de ahí vendrían estas grandes fiestas de comer en familia y en sociedad. Para nosotros es la noche de Nochebuena y es el día de Navidad, se reúnen las familias y luego cuando eso se quiere hacer mayor, entonces lo trasladamos a lo que sería el inicio de año. El inicio de año es, se acaba una etapa, vamos a celebrarlo por lo alto y vamos a dar la bienvenida al nuevo año. Aunque el año actual que nosotros conservamos es un año que ha sido movido. Antes empezaba en el mes de marzo y se ha movido a este mes de finales de diciembre y lo que sería el enero, que es la entrada de año. Voy situando este contexto para ver si es interesante mantener esta festividad tal como nosotros la conocimos en su tiempo. ¿Y qué es lo que ahora está ocurriendo? Está ocurriendo de que aquí durante 2 generaciones, es decir, aproximadamente, no digo 50 años desde el cambio de sistema, sino casi de los últimos 40 años, que la población de aquí ha sido, digamos, controlada en su natalidad. Primero se ha hecho de forma muy sibilina, diciéndole a la gente que son libres para elegir sus parejas, sus familias, que a veces la familia es un modelo fallido, que hay dificultades, que los hijos no se entienden con los padres, que hay problemas de herencias y demás cosas. Bueno, esa es una ideología que viene con la finalidad de romper las familias, no darle importancia a las familias. ¿Qué es lo que pasa? Al inicio eso es normal. Se sitúa la ley del divorcio, que rompe las familias y la gente se siente libre de no tener que soportar a una persona que a lo mejor, bueno, le costaría soportarlo, que a veces por los hijos se hace, que los hijos son la garantía de que los negocios, los trabajos puedan tener herederos, de tal forma que la persona, si pone un negocio, dice, bueno, yo cuando falte, ese negocio le puede quedar a mis hijos y ellos continuar con la tradición. Puede ser una panadería, como puede ser una peluquería, o puede ser el mundo de la agricultura, que queda a sus herederos. Si se rompe la familia, esa continuidad ya no está. Y aquí lo vemos, muchos negocios desaparecen porque sus hijos, no hay hijos que continúen con el negocio, los campos son abandonados, es decir, las tierras de labranza son abandonadas, las fábricas son abandonadas, tan solo las sociedades anónimas que acogen un capital por intereses las pueden llegar a mantener, pero ya no son sociedades familiares, ya no son negocios familiares. Aquí ya se rompe una estructura básica que crearon los romanos y que había dado fruto, la familia, con sus hijos. Una familia que por promedio tendría que tener entre 3 y 5 hijos para garantizarse, teniendo en cuenta
que el mantenimiento generacional son de 2 hijos, pero que posiblemente alguna mujer no tenga hijos, pues bueno, pongamos 3 hijos. Al romperse la estructura familiar y luego al importar un modelo, que es un modelo, aunque a algunos no les gusta la expresión, es gringa, es una expresión de los protestantes angloamericanos que están en torno a la industria del cine de Hollywood y presentan un modelo ultra individualista, la persona que se supera a sí misma y que supera a los demás. Es una especie como de exaltación del modelo alfa. Son los importantes los machos alfa y las hembras alfa. De tal forma que todos los beta, que vienen a ser algo así como el 80% de la población, son desdechados, no necesitan ni ser procreados ni mantener nada. Solo buscamos lo mejor de lo mejor, que diría. Lo mejor de lo mejor es Rambo, lo mejor de lo mejor es toda esta especie de mamporreros que ellos van presentando, que a través de la supuesta superación van dejando atrás todo. Es decir, es el macho alfa de Gris, de sábado, noches del sábado o fiesta, o no sé, la historia de John Travolta y demás. Este modelo, que es muy golosina, hace que las mujeres caigan en una trampa. La trampa es que su prototipo sea el macho alfa para ellas procrearse y proyectarse, lo mejor de lo mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Que los hombres andan perdidos en un mundo sin referencias, porque no todos son alfa, no todos somos alfa, y sea físicamente, es decir, no damos biológicamente la talla alfa, ni intelectual, ni afectiva, ni económicamente, ni socialmente. Esto hace de que se fijen tan solo el 80% de las mujeres en el 20% de los hombres. El 80% de los hombres desaparecen de la vista femenina, cosa que en el modelo familiar no existía. En el modelo familiar se iban emparejando las gentes en los pueblos y en los sitios y prácticamente no existían los solteros, ni las solteras, ni demás. Podía existir algún viudo y luego los repescaban. Ya no me pongo en modelos de otras culturas. Con esto, ¿qué es lo que quiere decir? Que muchos matrimonios se han roto simplemente porque la pareja no corresponde a el alfa, sea masculino o femenino. Es decir, la industria de Hollywood ha potenciado simplemente céntrate en esto que merece la pena. Generalmente el alfa suele marcharse cabalgando en un caballo en el horizonte y se pierde. Vuelvo otra vez esto retomando. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Tiene que ver mucho. Y es de que ese valor familiar, ese valor de amor a los hijos, ese valor de compartir la comida, de recrearse en los niños en lo que serían las juvenalias, que es el tiempo de los reyes. Pues es un tiempo de que los padres sirven de vehículo para que las ilusiones a los 3 niveles, intelectual, afectivo y vital de los niños, se puedan desarrollar a través de los juguetes. Es decir, la máxima aspiración de una persona es estar jugando para que la vida sea una fiesta de alegría, sea esa especie de juego, y a la vez se vaya desarrollando. De tal forma que se pueden regalar libros, puzzles, cosas para desarrollar el psiquismo, para desarrollar la mente, y otros que son pues, instrumentos musicales, que son cosas más de fiesta para a nivel afectivo, y otros que puede ser una pelota o alguna cosa, a nivel una bicicleta, para que lo sea a nivel físico. Esos son los 3 Reyes Magos en las 3, digamos, cualidades que tiene uno, el desarrollo creativo, afectivo y vital o corporal. Si le quitamos esta tradición de los Reyes Magos que están destinados a recrear esos regalos para el desarrollo del niño y simplemente regalar por regalar, y todo el mundo se puede regalar a todo el mundo, ya no importa que sean padres, amigos, vecinos, entrantes y salientes, que es la historia que trae el personaje este, que todavía no sé definirlo. Sé que tiene su origen nórdico, y quizás posiblemente en el dios Odín o en algunas cosas que están ahí en medio, pero hemos de contar que en el mundo luterano o protestante ellos renunciaron también a las fiestas. Llegaron a prohibir la Navidad casi, creo que fue durante 15 años, que no hubiera elementos alegóricos a esto. Y en esta cultura de España y de las culturas hispano-católicas se está desplazando lo que sería
esa recepción de alguien que trae un mensaje de salvación. No en vano la figura de Jesús o el nombre de Jesús también implica salvación, el Salvador. ¿Salvador de qué? No es salvador a modo social, es decir, no es un libertador de ideologías, digamos, de carácter social o de planificación económica, sino que es salvador del alma. Es decir, le da la esperanza a que el ser humano, cuando está pasando por el mundo físico, tenga la esperanza de que tendrá una continuidad, o bien en el más allá, si consigue el cierto estatus. Ese estatus tiene que ver con la bondad, el amor, y tal como uno ha vivido y se ha comportado aquí en la tierra, son los que accederían hacia las regiones celestiales. Pero hay otro mensaje, que es ese venga a nosotros, ese tu reino, que es entonces hacer de la tierra un auténtico paraíso, pero no un paraíso de personas, digamos, adormecidas, subvencionadas, o simplemente que mantienen el estatus físico. No, son personas que viven en un estado de gozo, de comprensión creativa. Es decir, es como si Dios mismo encarnara en la tierra con todas sus cualidades, como creador y como mantenedor de la estructura vital. Para eso, es decir, hay una promesa que es la que representa a Jesús el Cristo. Es decir, Él se supone que muere en la cruz, a los 3 días Él prácticamente, su cuerpo ya se supone que ya no tiene el aliento de vida, pero Él sufre una especie de metamorfosis, como el gusano que se transforma en mariposa, es decir, resucita y su cuerpo físico desaparece como tal. Eso quiere decir que es integrado. Para eso tendrían que estudiarse las huellas de impresión en la sábana santa, sea cierta o no sea cierta. Hay detrás una cosa, que es que el cuerpo físico se funde energéticamente con el alma, creando un cuerpo inmortal, de vida eterna, que es el que luego Él se manifiesta a sus discípulos y que se supone que durante un tiempo se va manifestando en distintos grupos de personas. Es decir, en distintos grupos, incluso en una de sus partes se va hacia las zonas del infierno y del purgatorio a rescatar almas para que asciendan a las regiones celestiales. Es decir, detrás del mensaje de Jesús hay un mensaje de que el alma continúa y que existe la posibilidad de vivir eternamente en un cuerpo de gloria, un cuerpo que es peculiar, ¿sí? Un cuerpo que en principio lo integraría todo. Es decir, no estaría limitado por la materia, es decir, no es el choque de materia con materia, sino que podía mantener el mensaje que hay detrás del Cristo, es la esperanza, pero ¿para quién? Para la gente que es material no hay ninguna esperanza, porque cuando acaba el cuerpo físico, acaba todo. No hay alma, no hay espíritu, no hay nada que continúe. Para aquellos que sí que sentimos que hay una continuación, no por creencia ni por fe, si no sería por experiencia, y luego si acaso me alargo en esta especie de contenido, tenemos que crear algo que sea un vehículo de eternidad. La primera eternidad, que sería como, digamos, de calidad B, es la de alcanzar los cielos después de la vida física. Pero la promesa real es de que convertir la tierra en una especie de cielo donde la voluntad armónica de la divinidad se pueda manifestar. Y Él con su resurrección expresa eso. Es un mensaje que la gente podrá vivir eternamente, es decir, en cuerpo y alma, para siempre. Ahora, eso no es gratuito, como podrían creer la gente de la Reforma. Eso requiere que la misma persona haga un trabajo para pulirse interiormente. Ya nos consideramos que por el solo hecho de estar en el mundo físico, caemos en la imperfección, caemos en los egoísmos, las envidias, el odio, en el tira y afloja de emociones y de pensamientos. Entonces nuestra lucha es contra nuestro demonio interior, aquel que nos hizo caer en la corrupción, en nuestras envidias, nuestras preocupaciones, nuestras depresiones. Y en eso estribaría el mundo de la santidad. La santidad estriba en que nos hagamos mejores a nosotros mismos, vitalmente. Y luego hay otro juego que aquí a veces la gente se abandona, pero gracias a la referencia de Oriente sería la iluminación. La iluminación tiene que ver con un cuerpo de energía, que es el que manifiesta a Jesús el Cristo,
cuando resucita o cuando en algunas de sus milagros pues está caminando sobre las aguas o se transfigura. Eso posiblemente para mucha gente sea porque es hijo de Dios y porque es una especie de ser todopoderoso. No, para los que conocemos las tradiciones orientales, eso las disciplina en una energía que en algunos lugares denominan prana, en otros chi, y que en el cristianismo antiguo se denominaba la gracia. Que en el cristianismo vinculado al catolicismo y al mundo del Vaticano, a Roma, eso se quiera dejar de lado, como queriendo decir, no os preocupéis de eso, simplemente intentar seguir los preceptos de la Iglesia como buenos cristianos, apostólicos y romanos y católicos y demás. No, uno sigue como referencia a los santos. Los santos se retiraban del mundo, lo podían hacer en forma de ermitaños, en forma de monjes, sean hombres, sean mujeres, precisamente para reconvertirse interiormente. No simplemente estar aislados como un autista, alguien que no se comunica con el mundo y que no quiere saber nada del mundo. Eso se puede caer. A veces el mundo de la meditación, en algunos, digamos, desajustes, puede caer en una especie de autismo funcional, que luego al final acaba siendo, sí, una disociación de todo su entorno. Todo tiene ventajas y desventajas. Hay pequeños caminos que nos pueden distraer. Pero volviendo a la celebración de la Navidad y a la preservación de una cultura que no es que sea la única y salvadora, pero que sí que da unas pautas distintas a otras. Como uno se siente beneficiario de ese Dharma, el hecho de colocarme ante la cámara y hablar de esto es que, bueno, como dice aquí, si uno muere, que muera luchando, pataleando, porque se mantenga algo que era valioso, algo que vertebraba todos los días de la semana, las festividades, nos daba tiempos para estar en familia, nos daba tiempos para cuidar a los niños, nos da tiempo para cuidar a las personas que ya han fallecido cuando llega el tiempo de difuntos, y nos integra con la naturaleza de tal forma que tenemos nuestros patrones de primavera y nuestros patrones de otoño, los patrones de la siembra y los patrones de la recogida de los campos. Es decir, está muy bien integrado. Hay muchos puntos. Entonces, esto no es que sea una cultura que se inventaron cuatros y que han ido creando un calendario. No, esto es la síntesis de muchas corrientes. Entonces, la tristeza de todo esto es que unos cuantos, un puñado de gente, que se creen con el poder político y con el poder económico y de las instituciones, digan, todo esto no sirve, que tengáis esperanza en que existe un alma, una trascendencia, que os podéis santificar y conseguir estos estatus y la referencia que tenéis con Jesús el Cristo, no sirve. Todo esto no sirve, por tanto, todos somos iguales, y hay como una amalgama de confusión en todo esto. No, los que lo apreciamos y vemos en la vida de los místicos, de los santos, un camino a seguir en su perfección. Y uno dice, bueno, pero eso son creencias que los que están en el mundo del tecnofuturo están haciendo. Están intentando incrementar ciertos potenciales cerebrales, pues colocando chips, estímulos. Bueno, pues esos chips y esos estímulos lo conseguían los santos y los místicos a través de la meditación, de la oración, de la contemplación, de los ayunos, es decir, de ciertas disciplinas espirituales. Esto lo que hace es darle la vuelta al planteamiento que tenía el mundo de la reforma que planteaba Lutero. No hace falta la santidad. Él decía que si a través de la oración, la meditación y el recogimiento así se accedía a los cielos y a la santidad, él ya lo sería. Supongo que por influencias de la época, de la imprenta y de los intereses económicos de los nobles alemanes, pues él se sintió estimulado y todo eso dio lugar a lo que ahora da lugar. Cosas irreconocibles, porque yo ahora estoy viendo cómo la Iglesia romana, católica, está, digamos, fragmentándose, dividiéndose, como que ya no cumple su función. Ni siquiera los mismos creyentes en esa Iglesia tienen fe en ella. Ya no digo los sacerdotes que cumplían una función de intermediarios. Y uno dice, sí, tú vas a creer que elevando el pan, el vino hacia lo alto, allí había una transformación, una transustancialización, y que las personas que comulgaban con aquello se transformaban interiormente. No tan solo lo creo, sino que lo confirmo, porque hay dos vías.
Una es el uso de elementos psicoactivos, es decir, qué es lo que podía contener y qué forma de pan hacía que la persona se transformara. Si nos vamos a las culturas animistas de Centroamérica, pues la toma del peyote, la toma de la ayahuasca, la toma del San Pedro, incluso otras formas que hay de tomas, hace que la persona experimente unos niveles de realidad más amplios que lo cotidiano. Entonces, ¿quién nos dice que en las escuelas de misterio, sean los templos de Eleusis o en los primeros cristianos, el hecho que estaban tomando no fuera un elemento psicoactivo, y antes de tomarlo esas personas tenían que ser preparadas psicológicamente y anímicamente? Lo vemos en la gente que lo hace sin ninguna preparación y con el descontrol, que acaban desquiciados mentalmente, desestructurados vitalmente y en un mundo marginal. Si eso se hace en un contexto sagrado, como lo puede ser la toma del peyote, pues los huicholes y demás, quiere que las personas limpien su interior, su alma, su psiquismo, para que no sean víctimas de procesos destructivos y alucinatorios. Bueno, entonces por un lado es este. Luego tenéis toda esa teoría que a veces hay sobre que el agua es capaz de somatizar los estados de ánimo. Si se le habla con cariño, el agua recibiría ese cariño. Si se le habla con miedo, con rencor, con odio, la misma agua, se ve que sus partículas, sus moléculas se desestructurarían. Es decir, esto, si veis fotografías, que por internet tiene que haber un montón, sacadas de gotas de agua, se ven unas que están en armonía y otras que están desfragmentadas. Bueno, pues el 70% de nuestro cuerpo son líquidos. Nos afectan las emociones, nos afectan los pensamientos. Si hay una persona que hace de mediador, que consagra, que eleva las manos, si esa persona está en la actitud adecuada y tiene el poder adecuado, sensitivo, puede hacer traer esa especie de energía y se produce lo que sería la consagración. La consagración es que el mundo de la energía y del espíritu se funde con el mundo de la materia, creando una segunda realidad. Es decir, el pan, el vino, solo serían el vehículo de una energía mucho más poderosa, capaz de transformar el interior. Para eso se requiere que el sacerdote sea realmente un sacerdote y mediador, no simplemente una persona que hace unas palabras ante una audiencia pues que nada siente. Aquí tiene que participar todo el mundo. Es decir, las mismas gentes que van a tomar ese elemento sagrado, sea en forma sólida o en forma líquida, tienen que purificarse interiormente para que un cierto porcentaje de materia y, digamos, como alimento y de bebida, contenga algo más que todo eso. De ahí podéis sacar muchas escuelas de estas que hacen trabajos energéticos con las manos, y dentro de la estructura cristiano-católica existen las sanaciones por imposición de manos, por invocación del Espíritu, esa gracia que a veces se manifestaba en el don de lenguas y en la capacidad de sanación. La bendición de la comida y de la bebida es un hecho que siempre se ha ido repitiendo. El hecho de la oración hace que la misma materia asuma esos valores, es decir, que esa comida, esa bebida sirva para purificar el cuerpo, para limpiar incluso nuestro psiquismo, nuestro estado de ánimo, y eso es lo que se pretende en el acto de la comunión. Si las personas se van purificando, cuando ingresa ese elemento dentro del cuerpo, eso incrementa y posiblemente haría brillar no tan solo el cuerpo físico en el mundo de la salud, sino que haría brillar otros cuerpos dentro del cuerpo físico. Son esos cuerpos de gloria, son cuerpos de luz, que a veces no hay constancia en la tradición, digamos, occidental católica, ya no digo, lo dicho, la de antes, que parte de la Reforma, que todo eso lo niega, pero sí en las tradiciones orientales. En las tradiciones orientales veréis allí que se manifiesta la luminiscencia en el cerebro, la luminiscencia en el cuerpo, y no es un hecho simplemente decorativo, de adorno, decir, pues tenemos aquí la representación de un dios, de un Buda, de un meditador, con luz en el cerebro. No, esa es luz que se desprende desde el interior del cerebro y que ilumina todo el cerebro. Áreas que están como si fuera una casa con las luces apagadas. Se trata de iluminarla. Áreas que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con nuestra capacidad de inteligencia y de conexión con otros planos. Planos en el cual se incluye el mundo de la visión. Es decir, sin necesidad de aparatos físicos, mucha gente puede llegar a percibir otras realidades
y puede acceder a otras memorias, sean propias o sean ajenas. Ese es un mundo a explorar. Y si seguimos las doctrinas católicas del mundo de los santos, pues veréis que muchos de ellos acceden a visiones divinas. A veces son visiones de revelaciones sobre el futuro, otras veces son visiones de contacto con seres angélicos. Y en el entorno y en el nacimiento de muchas de estas religiones reveladas, siempre hay ese contacto con el mundo angélico. Sea María en su anunciación con Gabriel, que luego eso también se corresponde 700 años después con la de Mohammed. Es decir, la Mahoma, cuando se retira a la cueva, él ve al arcángel Gabriel que le dicta unas formas, digamos, de superación y de perfección. Ahí ya tenemos que el mismo ángel se manifiesta en los dos sitios. Es el anunciador de un mensaje que tiene que ver con la salvación del ser humano. Por tanto, no son tan antagónicas las dos. Otra cosa es de que en la doctrina que está detrás del cristianismo católico, el mensaje es mucho más profundo. Es un mensaje donde entran sacerdotes, no es simplemente las 5 oraciones diarias, sino alguien que deja que la gente en su vida cotidiana puedan continuar trabajando, relacionándose, viendo familia, y en un momento determinado esta gente necesite elevarse en la esperanza y en la transformación interior. Eso sería la misa, lo que antiguamente se llamaba la comida o la cena del Señor, capaz de transformarnos. Bueno, esto es porque quitarlo de todo este mundo que ha traído conflicto. ¿Qué ha pasado un tiempo para acá? Todo esto se ha ido olvidando, se ha ido dejando de lado y se ha ido imponiendo a través del Vaticano II y la imposición posiblemente de los protestantes o de la Reforma o de Norteamérica, que queriendo coactar e incluso dejándose arrastrar por ellos, se ha perdido ese contacto con lo sagrado en el mundo católico. Ya las misas no se hacen ante lo sagrado, sino que son simplemente hablar delante de un público, como si fuera una conferencia, de un sacerdote que está dialogando y mirando a la gente. No mira a Dios, no mira lo sagrado. No se utiliza una lengua exclusiva para la liturgia, para las cosas sagradas, y luego otra para lo cotidiano. Ya se habla en los idiomas locales, de tal forma que ya no es el sentido universal de la Iglesia católica, porque en cada etnia hablan en su propio lenguaje, sí, entienden la palabra, pero entienden simplemente 4 evangelios y el discursito del sacerdote que está ahí en medio, que luego eso ya veremos cómo acabará, si es que es un sacerdote, sacerdotisa, o ni se sabe en lo que va a acabar. Cada vez que se va creando una modificación del originario, aquello va desapareciendo. Es como si tuviéramos el vino o tuviéramos la leche, y cada uno que llega le va echando un vaso más de agua. Al cabo de 2 o 3 generaciones, más que beber vino o beber leche, beberíamos agua con tinte que nada tiene que ver con el vino originario. Entonces, no es cuestión de volver a una especie de fundamentalismo cerrado, sino de apreciar la herencia recibida y no dejar que se pierda para las próximas generaciones. Haciendo como un giro un poquitito más amplio, en los años 60-70 en los Estados Unidos surgió un movimiento, digamos, de inquietud juvenil en contra de lo que sería el sentido protestante de simplemente hacer lo cotidiano, incluso imponer su modelo de vida, que era puramente a nivel material. Y esto sería el mundo del mundo de los hippies, el mundo de las personas que se retiraron un poquitito del mundo, creando una alternativa aparte y siguiendo los modelos de las tribus indígenas que habían desaparecido de las zonas de Norteamérica y queriendo recuperar un espíritu como primario. Bueno, ese mundo, cuando se mezcló con la apertura hacia otros países, sobre todo hacia la India y hacia las culturas como el budismo, hacía que muchos jóvenes buscaran también un sentido de trascendencia. Algunos lo buscaron a través de la marihuana, a través del LSD, y otros lo utilizaron a través del orientalismo, técnicas de meditación, técnicas de posturas y demás. Eso dio un auge. ¿Qué es lo que ocurre? En ese mundo angloamericano, si no hay negocio, las cosas no pueden continuar, no funcionan. Y de todo eso se quiso hacer empresas más adelante.
empresas dedicadas a la respiración, empresas dedicadas a los retiros de meditación, y según las técnicas que iban surgiendo, iban creando distintas empresas. Eso es la New Age. Aparte de lo que hay detrás. Detrás hay un sentido de lo que diríamos el sector que se rebeló a la Reforma. Un sector que sintió que al ser simplemente un código moral, les faltaba la trascendencia. Y eso es lo que dio luego lugar a lo que podían ser la masonería, como estructura paralela a las iglesias o el sentido protestante, no sé cómo llamarle, es decir, es esa forma de simplemente moralizar a la sociedad, pero sin trascendencia. ¿Qué es lo que hicieron estas logias y estas instituciones? Crear grupos herméticos aparte que se nutrían de la información del mundo clásico, sea el mundo egipcio, sea el mundo helénico, sea el mundo oriental, y entonces ahí empezaron muchos de ellos a investigar y dejaron como una alternativa a la sociedad que aquellos que quisieran, pues bueno, progresar en lo interior, pues que se tiraran a todo ese mundillo de técnicas extraídas de esas culturas. Pero claro, esas culturas tenían un lugar y una razón de ser. Es decir, el budismo lo que pretende es liberarse del ciclo de reencarnaciones a través de la meditación, la iluminación y el desapego. El hinduismo tiene toda una estructura, también que está eso vinculado, y a la mejora de reencarnación tras reencarnación. Hay ciertas disciplinas prácticas que son posturas, son meditaciones, son respiraciones, son técnicas de relajación y de introspección, pero todo eso en un mundo de mercado, en un mundo que es simplemente quítate tú que me pongo yo y a ver cuánto más saco, que son como estructuras piramidales y de crear franquicias. Y luego detrás de todo eso, es decir, detrás de todo ese movimiento, ellos vieron también la oportunidad de desbancar un mundo que estaba cohesionado espiritualmente, que tenía su vida con un cierto orden. Es decir, los buenos iban al cielo, las personas que querían alcanzar ciertos niveles de santidad tenían que retirarse, tenían que hacer oración, tenían que hacer penitencia, lo mismo que se ofrecía en los retiros de fines de semana o de semana en muchas de esas comunidades no sé cómo llamarles, es decir, es una especie de recuperación de cosas clásicas, es un poquitito extraño. Es decir, yo os digo la verdad, aunque me he relacionado con ese mundo, uno no es que sienta el rebote, pero siento la gran manipulación, el gran engaño y sobre todo cómo han ido drenando personas que hubieran tenido una aspiración de trascendencia dentro de esa espiritualidad cristiana, es decir, porque quien quiere consagrarse como un monje budista lo puede hacer también en un monasterio cristiano, sea como hombre o como mujer, a través del silencio, a través de la meditación, de la oración. Si queréis técnicas de meditación, pues coger las ascesis cristianas, seguir los ejemplos de los místicos y de los santos y veréis que son paralelos. Sentir la presencia de Dios continua, recitar continuamente, no un mantra, sino simplemente una oración. Dios mío, bendíceme, ilumíname, lléname con tu luz, con tu gracia, purifícame. Las técnicas de imposición de manos para sanar, el contacto con esas realidades divinas, las manifestaciones de los sagrados, las apariciones de la presencia de ella como Madre Salvadora del mundo y del ser humano. Entonces, esto es como un llamamiento, como un llamado, que dirían los clásicos, a que no se pierda este contenido espiritual. Es decir, es casi una agonía de una sociedad. Antes se decía que este país mantenía todavía las esencias, los lugares sagrados de culto, los puntos de referencia. Si nos quedamos sin hijos, si nos quedamos sin personas que sigan eso de forma espiritual, esto desaparecerá en una o dos generaciones. Entonces casi es un llamado de auxilio. Yo le pediría a los hermanos de Hispanoamérica, la hispanidad católica, que ellos redescubran España, que nos salven un poquitito de este globalismo que ha hecho que no tengamos hijos, que no tengamos familia, que perdamos los puntos de referencia. Es un llamado también a los hermanos hispanocatólicos a mantener sus esencias, a volver a la casa
casi ayudarnos. Sé que los poderes globalistas lo que están haciendo es disolverlo, sea antes de nacer, que ya impidiendo el nacimiento de nuevas generaciones, o aquellos que todavía mantenemos el recuerdo fresco y que no servimos a unos propósitos alineantes o desestructurados, a través de la cancelación de la vida o de lo que ahora han dado en llamar la soledad no querida, es decir, han condenado a un gran número de población a vivir en soledad y si acaso con perros y gatos, cuando no conectados a algún mercachifle de móviles o de aparatos que les mantiene fuera de la realidad. Desde España se ofreció una cultura de salvación y que conseguía sacar de nosotros lo mejor, el amor, la solidaridad, no como imposición doctrinal, sino simplemente por sentirnos hermanados, blancos, negros, indígenas, locales, de otros sitios. Esa doctrina, que es puramente católica, es casi hacerles un llamado a que ayuden a que este país no caiga en la desidia, que no caiga en el relativismo y que no aprovechen otras fuerzas para de alguna forma anular lo que costó mucho elevarse. Sí que es cierto que hay que revalorizarlo, no hay que mantenerse con la cabeza mirando hacia atrás porque acabaremos con tortícolis, es decir, no es cuestión de recuperar el latín como lengua común de lo sagrado, aunque sería interesante, así como otros mantienen sus propias lenguas, sino que sería también cuestión de ver el sentido trascendente. Al cabo de los años uno lo que ha visto es de que sí existen esos mundos y se pueden percibir a través del mundo de interconexión y a través del estímulo, de la visión, no tan solo la visión como elemento imaginativo, sino que es capaz de explorar esas realidades y conectar con ellas. Luego de un proceso de iluminación sensitiva, es decir, donde el cuerpo genera su propia luz y expande esa luz alrededor. Es decir, tenemos la santificación, el llenarnos de gracia, que es esa energía que entra por dentro. Por tanto, el reencuentro entre Oriente y Occidente otra vez se puede volver a producir. Es decir, volver, a veces digo casi en tono de broma, que cuando vuelvan a dar viajes, si es que no se pierden, estos movimientos entre lo comercial, los talleres y los cursillos, pueden llegar a descubrir el gran valor hacia lo sagrado que contiene el catolicismo. No las instituciones, que pueden estar corrompidas hasta el tuétano. No se cansa las prensas para señalar, mira aquel sacerdote, mira aquel otro, mira el egoísmo, mira no sé qué. Siempre hay manchas en la ropa. Es decir, eso no quiere decir que tengamos que tirar la ropa entera. La podemos lavar y la podemos volver a acondicionar. Entonces, lo que se busca es, por ejemplo, en la estructura ante lo femenino, hemos padecido durante un par de generaciones una especie de satanización, demonización del elemento masculino para que las mujeres vayan rehusando ese contacto con esa polaridad que lo que hace es alimentarnos mutuamente el uno con el otro, es decir, formar parte de un estado de comunión que nos ayuda a evolucionar, de otra forma que las mujeres sienten pánico cuando no han entrado en el carrusel de ir probando y ninguno se la queda, ¿no? Como la falsa moneda. Entonces es un llamado a esto, es decir, a darle importancia a la herencia recibida, mirarla, limpiarla como objeto que ha sido mancillado y volverlo a colocar en los altares con sus celebraciones, con sus ritos, sus fiestas mejoradas. Cada generación tendría que ser agradecida por lo que recibe e intentarla mejorar, no destruirla. El enemigo lo tenemos en casa, en todos los lugares, todos somos enemigos, es decir, no es cuestión de señalar a este y al otro, porque en última instancia lo que hace que esto esté en ese tono negativo es la propia corrupción de la persona en sí. La persona no se valora y la persona no valora la colectividad. Entonces no es solo recuperar una fiesta como tal, sino hacerle casi la respiración asistida a una de las culturas más bellas que ha dejado el mundo. Y no vale eso de que sí, hubo una Inquisición que posiblemente no fue tal, sino que fue más en el mundo protestante, que estaban ya muy desestructurados y vían malos y enemigos por todos los lados, es decir, vían brujas, vían demonios por todos los lados. En esos países sí que existieron inquisiciones
inquisiciones no vinculadas a lo que sería la propia evolución. Que haya habido en algunos lugares que se haya sobrepasado los límites es normal. Es decir, aquí uno no va a decir que todo es bueno o que todo es malo. Todos estamos en todos los lados. Tampoco es una cuestión de acusar a nadie. Yo siento respeto por todas las culturas porque en ellas me identifico. Una parte de mí puede haber estado migrando de un tiempo de lugar en lugar y de estatus en estatus. Ahora, en este tiempo, sí que tengo que sentir casi como reencuentro de todas las vías antiguas, vías actuales, vías orientales y occidentales, que merece la pena conservarlo. Estamos ante un gran reto y es un espejismo tecnológico que supera todo lo que hasta ahora había. Es decir, hasta ahora se creía en el potencial del trabajo, en la importancia de la mano de obra, en la importancia de la información, o lo que la gente ha dado a llamar en conocimiento. Con la llegada de la IA todo esto queda cancelado. El trabajo, la cultura, la información está siendo superado. Todos aquellos que partían de la guerra civil y moral que hubo en Francia, ellos denominan incluso la publicidad como la Revolución Francesa. Creo que fue un proceso de involución donde se fragmentó el espíritu con lo que sería el psiquismo, la razón. Dándole importancia a la razón como medios argumentos, puede hacer que cualquier persona que sabe hablar y ante otra persona que le faltan palabras sea superior. No, aquella persona que quizás no tiene la cultura, no tiene los medios de estrategia neurolingüística, de manipulación, quizás no sabrá expresarse bien, pero esa persona puede ser no tan solo más honesta, sino un ser espiritualmente mucho más válido que una persona que sabe adornar las palabras, que sabe cómo embaucar a los demás. No en vano se suele decir que el demonio es un gran embaucador, es un gran mentiroso, que ahí es donde estriba su poder, en engañar. Bueno, pues lo estamos viendo a nuestro alrededor, cómo a través de los relatos, a través de las palabras, se manipula y se pone a la gente como entre la espada y la pared. Esto es porque lo dice, no sé quién lo dice. A veces dicen que es un científico, un técnico, la voz sacada de no se sabe dónde. Es decir, han sustituido la voz de la conciencia, el encuentro con esa conciencia que todos tenemos y que nadie la tiene superior a otro, es decir, esa voz se manifiesta en todos, por lo que sería una especie como de argumentación ideológica. Sin entrar en muchos detalles, es para, bueno, aprovechando estas veces que estoy ante la cámara y estos monográficos, es primero avisar. Estamos llegando a una especie como de límite y delante de nosotros tenemos el abismo. Yo no puedo hablar de mí porque no sé cuánto tiempo puedo tener en el mundo físico, por tanto, a saber dónde será el próximo destino y cómo será, pero sí que uno, entre la visión apocalíptica que intentan propagar algunos del mundo, que si la Tercera Guerra Mundial, que si va a llegar el cometa, que si va a tener la invasión, o que si va a haber una pandemia que acabará con todo y que con todos los recursos y demás cosas, es verter que el ser humano siempre tiene esperanza, no en el mantenimiento de un estatus material, sino en, aquí sí que sería la reevolución del alma, no las reevoluciones en el terreno materialista que fueron más involuciones. En este caso el ser humano tiene ante sí un reto, el transhumanismo, que puede convertirnos simplemente en zombies dirigidos desde un ordenador central, es decir, que creen de nosotros un rebaño, una psicología de rebaños controlada, con las plazas controladas, o el advenimiento real del reino de los cielos en la tierra, muy lejos del planteamiento buenista de la New Age, de que va a llegar unos rayos de luz del sol, que si el 2012, que si a este aquí, que si lo... Todo esto es aquello de hoy no se fía, mañana sí. Es decir, son gente que van retroalimentándose en el conformismo pensando que alguien les va a salvar. Bueno, si yo miro las televisiones normales que salen por la televisión, aquí lo que veo es como si estuviéramos en los años 80-90, la diversidad de edades y, digamos, una cultura
y una etnia uniforme. Cuando salgo a la calle todo esto ha variado. El porcentaje de personas locales, pues bueno, cada vez es más reducido y está reducido a personas mayores, personas que le quedan máximo 25 años de vida. Es decir, de aquí a 25 años el porcentaje de locales herederos, digamos, de esta zona, que no han sabido apreciar lo que tenían, desaparecerá. El globalismo lo que está haciendo es disolverlo, pero lo hace no viéndose, no dando la cara en los medios de comunicación. Es decir, a veces uno dice, pero a ver, ¿qué es lo cierto? ¿Lo que sale ante las pantallas del mass media o lo que veo yo en la calle? En la calle veo diversidad étnica, cultural, espiritual, religiosa, no evolutiva, sino ancladas en sus tiempos. Es decir, sin menospreciar las etnias, es un quítate tú que me pongo yo. La renuncia a la vida y a la familia de aquí, sea que lo hayan hecho voluntariamente o lo hayan hecho presionados, no quiere decir que las gentes de otros lugares hagan caso a esta, digamos, inducción publicitaria y doctrinaria. Todavía vemos como estas ideologías, posiblemente en manos de transnacionales y de poderes fácticos del exterior, hacen de que la gente aquí se esté suicidando. A los hermanos, en este sentido, hispano-católicos, a reconquistar Hispania, es decir, volver a colocarnos en un tono armónico con aquella herencia que recibimos, que sería una herencia de salvación, una herencia vinculada a esta especie de catolicismo que diríamos que da valor al amor, da valor a la familia, da valor a lo trascendente, hace que lo divino descienda, da valor a lo femenino. Tenemos aquí santuarios donde continúa apareciéndose ella como madre que se manifiesta. A veces mucha gente incauta cree que ella da mensajes de salvación. No, ella da mensajes de amonestación. Estáis a un pasito, como el que dice, del abismo. Y cuidar eso, no tan solo podéis perder el cuerpo físico y la espiritualidad, sino la continuidad del alma. Entonces esto lo podéis ver en Meniburgen, o lo podéis ver en Garabandal, o lo podéis ver en otros sitios que hay manifestaciones de este tipo. Bueno, no me voy a alargar más, como veis, esto es otra vez un poquito de todo, y es una forma de, bueno, de daros el parecer que desde aquí y durante muchos años hemos estado experimentando, gestando y compartiendo. No pretendo con esto que esto lo tengáis en cuenta, sino que de alguna forma veáis si vosotros esto os dice algo, si os sentís identificados, o simplemente vamos a dejar que el viento de la historia nos barra, es decir, barra esta influencia que tuvo antes una espiritualidad trascendente. Ya sabemos que muchas profecías vaticinan que estos son los últimos tiempos, que estos son los últimos papas, que la decadencia y la corrupción ya lo alcanza todo. Bueno, esto puede ser real, pero mientras hay vida y esperanza, y aquellos que todavía sienten el palpitar de esta divinidad dentro de cada uno, pues bueno, sería el tiempo de no dejar que esto acabe desapareciendo. Pues nada más, y aquí lo dejo. No sé si vosotros queréis comentar alguna cosita. Hoy el propósito iba en esta línea. ¿Cómo se podría intentar hacer que las gentes de este país se den cuenta de que hemos sido engañados? A ver, primero, nadie es engañado todo el tiempo. Dice un refrán de que a uno lo pueden engañar todo el tiempo, pero a todos todo el tiempo es imposible si es que uno no participa. Volviendo a esto de aquí, cuando a uno lo engañan por una vez, el que nos ha engañado es el responsable. Cuando nos engañan por dos veces, bueno, la culpabilidad está repartida, pero cuando ya han pasado 2 generaciones que ha habido esta gran manipulación, si nos continúan engañando, es que los tontos somos nosotros los que nos dejamos engañar. El embaucador está diciendo, más fácil no me lo ponen. Cierto que a lo mejor nos anestesian con campos electromagnéticos, bebidas y ahora toda esta especie de engaño que hay en torno al control de la población. El año pasado era el aceite, ahora son los huevos, las gallinas, otro día serán las enfermedades, el agua, el fuego. Siempre nos ponen una catástrofe teniéndonos intoxicados por la adrenalina. La adrenalina es un tóxico y a la vez es un estimulante
nos hace mantener alerta, pero nos está quemando por dentro, nos está corroyendo. Entonces, no es que, digamos, nos están engañando, quizás nos estamos autoengañando y no queremos ver que nos estamos suicidando culturalmente, espiritualmente y físicamente. Y quizá lo merezcamos. Es decir, quienes hemos vivido el proceso que ha ido desde una sociedad vertebrada a la sociedad presente, uno no puede culpabilizar a otros durante tanto tiempo. Yo, por ejemplo, cuando me abrí al mundo oriental y a estas cosas, dejé una sociedad que estaba estructurada, pero cuando uno vuelve y al cabo del tiempo, veo que toda esa sociedad ha desaparecido. Las personas que eso lo mantenían ya no existen físicamente. Los de mi generación son exterminados voluntariamente. Se les da a elegir entre truco, como es el trato truco. El trato truco es algo así como, ¿qué haces solo en este mundo? Ya has vivido lo suficiente, deja espacio para otro. Por tanto, es una invitación al suicidio voluntario. Le pondrán el nombre que sea y le dirán que es un derecho, pero que sepan que al otro lado eso no es premiado. Es decir, aquellos que no creen en el alma, es normal que creen que esta máquina merece la pena ser apagada. Yo aquí aconsejaría una película, que es La fuga de Logan, donde un sector distrópico intenta mantenerse, pero con un control del tiempo de existencia. No tan solo están viviendo en un mundo de fantasía idílico, sin más aspiraciones, es decir, son unos seres que sobreviven en la comodidad, en lo que llaman la zona de confort, pero que no tienen mayor trascendencia. La trascendencia la tienen cuando uno se enfrenta a las dificultades. Entonces no culpemos a los demás de que nos pongan dificultades, todo lo contrario, nos tenemos que hacer más fuertes, no para enfrentarlo con las armas acostumbradas a la gente, ni tampoco con la razón. No se trata de generar argumentos verbales ni mayor información. Tenemos a la IA que tiene sobrada información. Lo que necesitamos es el impulso del alma. Es decir, la persona tiene que sentir que dentro de su propia conciencia le está diciendo, no es esto. Como decía un individuo cantautor en su tiempo, no era esto, compañeros. No era esto por lo que murieron tantas flores. Es decir, las esperanzas de otro tiempo se han convertido en cristales afilados en la actualidad. Es decir, hubo una generación que confió en que todo estaba dado, que existía lo que llamaríamos el bienestar de la sociedad o la sociedad del bienestar. Esto es simplemente el soborno de los necios, el soborno de la gente conformista. Entonces, yo no puedo dar pautas. Lo que sí que diría es que cada cual escuche su propia conciencia, no sus argumentos o los que les dan por ahí. Su conciencia es la que tiene que definirse, no para combatir a los de fuera, sino para no dejar perder una de las mejores joyas que se le ha dado a la humanidad. No la mejor, pero una de las mejores, que enseñaba la autorresponsabilidad, el respeto a los demás, la vía del amor, el compartir, la trascendencia. Aquellos que querían evolucionar, hacía falta que hicieran 50.000 cursillos y fueran de pareja en pareja, trencando, rompiendo matrimonios, podían vivir perfectamente en familia y de vez en cuando hacer algún retiro en algún monasterio, porque monasterios hay que se están cayendo y cuando se están volviendo, se están desacralizando y, digamos, usándolos para usos civiles. Monasterios que empezarán a ser simplemente hospederías, santuarios o iglesias que serán al final discotecas o lugar de encuentro de gente para pasar el tiempo. Claro, yo aquí pongo la máxima: quien no aprecia lo que tiene es que no se lo merece. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? Que nosotros somos como los últimos de Filipinas. Somos una generación que es lo que llamaban los baby boomers, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, pero por lo que veo, los poderes fácticos ya han dicho que ya no más de boomers. Y lo que están buscando es que estos se vayan, como dice aquí, enemigo que huye, puente de planta, vayan marchándose poquito a poco, con sus gatitos, sus perritos, sus soledades, sus viajes del inserso, sus talleres, sus cursillos,
y que se vayan sin hacer mucho ruido, les darán la paga para que luego ellos puedan saquear todo lo que hay aquí, material y espiritualmente. Materialmente porque incluso la península creo que es el segundo lugar más importante en la minería del mundo, por la gran diversidad de materiales que hay. Entonces hay muchas multinacionales que están deseosas de aprovechar todo, cobre, litrio y 50.000 materiales que hay aquí. Están arrasándolo todo, dejando todo en manos de transnacionales del tipo que sea. Es no apreciar la herencia que recibimos y no sentirnos corresponsables. Yo no hago un llamado a lo político, no me interesa lo político, porque siempre hay luchas entre ellas. Yo intento sentir el alma sufriente, aquel que es un desagradecido. Personas que, bueno, quieren mirar a otro lado y decir, bueno, lo vamos dejando. Todo eso eran cosas antiguas, ¿no? Se han perdido muchas festividades, muchas formas de culto. Estamos ante el Adviento, que era un tiempo de purificación y de iluminación, de oración, para que descendiera el cielo a la tierra, con todos sus valores, de amor, de justicia, de eternidad, y simplemente han colocado un abuelito pues que va por ahí, que parece un anuncio de la Coca-Cola, rojo, blanco y lleno de adornillos y lucecitas, como si solo fueran lucecitas lo que estemos aquí celebrando. No, estamos celebrando la esperanza de que el alma continúa, pero que el alma tiene que ser mejorada y perfeccionada, no por imposiciones de arriba, sino por la autoescultación con nuestra propia conciencia. Entonces no puedo acusar a alguien de que nos está engañando. Somos nosotros mismos que aceptamos el engaño como una condición natural, como si fuera una condición de vida. Si nosotros no sabemos valorar lo que tenemos, otros vendrán con su derecho y colocarán su paradita, tendrán sus familias, tendrán sus culturas, y eso pasará hasta que otro poder decida, digamos, eliminarlos. Esto solo es un llamado a la conciencia, no solo a los valores católicos cristianos. Valores los hay en todos los sitios y lo que interesa es esa chispita humana. Lástima que esto fue un faro de luz para el mundo y se está apagando. Por eso hacía este llamado a las gentes hispano-católicas para que muchas de ellas pues que cojan a estos solteros que están por ahí, que solo tienen dinero y propiedades, y que vuelvan a repoblar a esta zona con este espíritu, digamos, de amor cristiano-católico. Entonces, a mí no me parece bien que gente de Colombia, de Venezuela, de Hispanoamérica vengan aquí y pues de alguna forma, pues bueno, les den una familia que de otra forma han renunciado a ella. Si ellos no saben apreciar lo que tengo, otras personas desde otros lugares saben apreciar lo que estamos perdiendo. Si no, la Fiscalía se irá quedando con todo y lo irá repartiendo a su albur o bajo las órdenes de ciertas organizaciones internacionales, que las hay por ahí, sea desde el Fondo Monetario Internacional, o sea desde el Club Bilderberg, o sea de esa especie de Europa manipulada, o sea de ciertos lugares, que para eso os remito a lo que a veces sale a través de lo que digo yo, el señor Alberto y el señor Juan, conocido por los Royuela, que no es cuestión de sí o no, pero allí se pone presente, tanto si es cierto como si no es cierto. Si no es cierto, lo primero que tendrían que ser aquellos que se sienten aludidos es ponerlos en juicio, ponerlos en pleito. Si no hacen nada es porque no quieren levantar polvo. Eso quiere decir que quien calla algo está otorgando. Y lo último que yo tengo como referencia es la gran interferencia por medio del antiguo presidente de este país de poderes extranjeros para desmontar todo esto y de alguna forma hacer tabla rasa. Para ellos el enemigo es este catolicismo que ellos consideran desfasado y las mismas gentes que aquí nacieron, y suplantarlas por poblaciones traídas de otros lugares muy determinados, que están un poquitito más allá del Peñón. Pues no sé qué más. La última sería, a ver, si aquí llegó el mensaje y se avivó tanto, ¿en qué momento, cuál dirías que fue la cuña para que la gente empezara a alejarse? No, todas las cosas tienen, los intermediarios tienen un desarrollo, un esplendor y una decadencia. Es un proceso natural.
Lo único que pasa es que en esa decadencia podemos recoger algunos muebles, podemos recoger algunas cosas para reinventar otra cosa. Yo, por ejemplo, me siento identificado en la transición que hizo la cultura romana hacia el cristianismo de la época. Según algunas referencias que tengo personales, hubo una serie de personas desde lo que diríamos el organigrama espiritual y de organización que se dieron cuenta de la decadencia romana. Estaba cayendo el Imperio Romano y entonces vieron en la esperanza de una nueva religión con sus valores la forma de traspasar algo de esa cultura clásica a esa forma de ser. Y es ahí donde vino a pactarse la institución romana con el cristianismo naciente. Entonces, esto también es un llamado para intentar aprovechar lo poquito que hay, que no acaben de desmontar las liturgias, que no acaben de desmontar los santuarios, que no acaben de desmontar las fechas, que se mantenga el valor, porque si no, dentro de 10 años desaparecerá todo. Irá desapareciendo la festividad de los Reyes, luego la de la Inmaculada, o primero la Inmaculada, luego la de los Reyes, luego la Semana Santa, le dirán que es la fiesta de la primavera, la fiesta del solsticio, la fiesta de los monstruos, las fiestas de no sé qué, y poquito a poco esto se apagará. Dirán de que la mujer está siendo acusada cuando la sacarán desde los santuarios, desde sus veneraciones. Un hombre lo que no puede es agredir a una mujer y luego irse a un santuario donde está ella, a la Virgen del tipo que sea, y rezarle: ayúdame en la salud, ayúdame en la familia, ayúdame adelante. Eso es una contradicción total. No se puede agredir a una mujer y adorar a otra mujer, que a la vez es representante física de esa forma divina. Entonces, esas son culturas que llegan de fuera, formas de vivir de fuera, que no consideran a la mujer como algo sagrado, sino algo reproductivo y usual. Y ahí, para mí, engloba muchas personas de distintos lugares, no a los de aquí, donde había un cierto respeto. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ir desapareciendo esta generación, se cree que aquí siempre hemos estado agrediendo a las mujeres. No, ¿cómo vamos a agredir a las mujeres? Aquí hemos amado a las mujeres. Y cada vez más yo veo a las mujeres escondidas detrás de sus móviles para no cruzarse con nadie, y dejándose influenciar por cosas. Primero, que las de aquí están desapareciendo. Ya no puedo dar digamos, una voz de alerta o de alarma. Es como aquello de que el emperador está desnudo. Si no hay mujeres aquí ya. Por eso estoy diciendo a la comunidad hispano-católica que porque es que esto ya se está acabando. Si dicen, bueno, ¿se lo merecen? Pues bueno, pues posiblemente no lo merecemos. Eso ya no digo nada. Luego el futuro lo dirá. Veremos si los mensajes y revelaciones apocalípticas pues tienen lugar. Si dentro de 2 o 3 años desaparece todo como tal en un chimplum, y si llegan los extraterrestres con ojos grandones, y los reptiles y demás cosas, como anuncia la industria de Hollywood, a posicionarse, y este será un lugar de hibridación, como puede haber otros lugares en el mundo. Pero esa es otra historia. Ese es otro capítulo, si queréis, otro día que tratamos. La interferencia de seres no de este mundo. No sé si queréis comentar alguna cosita más. Ya sabéis, cuando utilizo esta especie de monográficos, aprovechando una cosa y otra, es precisamente para colocar otra vez las piezas encima del tablero. No para que alguien las tenga como referencia, sino para que quede dicho. Como decía en la película aquella de los 10 mandamientos, así fue dicho, así se ha escrito. En este caso, así fue sentido y ahí quede constancia. Que alguien eso lo valore o no valore, da igual, pero por lo menos me quedaré tranquilo con mi propia consciencia. Muy necesario. Eso ya no lo sé. Eso cada cual tiene que saber si esto le llega, tiene sentido para él, o tiene que dejar que el viento de la historia y de la manipulación histórica barra esta civilización como se han barrido otras. Y diga, esto nunca existió. Fue un sueño, como hacen los anglo-norteamericanos. Las zonas que antes eran de cultura hispano-católica, que incluso los mismos indígenas, apaches, chirihuahuas y demás, eran personas que estaban civilizadas en su entorno. Digamos, podían ser transhumantes y entorno, digamos, de naturaleza, pero lo que ellos llamaban el salvaje oeste no era tanto salvaje. Había seres humanos que los trataron como bestias y los exterminaron.
¿Qué otra cosa México se sienta culpable de haber renunciado a la mitad de su territorio como herencia hispano, digamos, mexica? Es cosa de ellos. Los que estamos aquí en la península ni pinchamos ni cortamos. Ahora, en la distancia lo que vemos es que culpabilizan a los de aquí de los que hicieron los de allí, esos antepasados. Que tengan malos gobernantes y demás, pues es lo mismo que nosotros. Cuando no tenemos un necio, tenemos otro. Desde el rey hacia abajo todo está corrompido, sea por mujeriego, sea por, ¿cómo diríamos?, por egoísta en lo material, y lo ha ido traspasando en su entorno. Que se haya prestado a poderes que le han estado tentando desde los servicios de inteligencia internacional, desde países extranjeros y demás, bueno, todo esto lo habla. Es decir, a veces cuando aquí se cree en una transición pacífica, pues posiblemente fue el gran engaño histórico de este país, que algunos lo hemos asumido como tal. Es decir, como la interferencia de otros países lo que consiguió es licuar esto. A veces cuando miran hacia atrás quieren poner al antiguo sistema como algo malévolo o oscurantista, cuando uno dice, a ver, vamos a analizar un poquito esto. Es decir, si las gentes tenían para comer, si en 10 años tenían vivienda propia, si vivían en la casa entre 4 y 5 hijos, si tenían familias estructuradas... Con un sueldo. Sí, con un sueldo, porque la persona ya es suficiente, una mujer que cuide a 4 o 5 hijos, que tiene hermanos, primos, que tiene de todo, era otra forma de estructurar distinta. No quiere decir que aquello sea lo mejor de lo peor, porque vino como resultado también de una especie de guerra civil y cruzada entre medias, donde se saquearon y se violaron a las monjas en los monasterios. Es decir, todo esto es un poquitito otra historia, pero ya sabéis que esto daría para más y más horas y páginas, así que otro día lo dejamos. Hacemos esta especie de misceláneas, aprovechando pues que nos acercamos a las fiestas de Navidades y desear a todos feliz Navidad. Lo de felices fiestas se lo dejamos a otros. Gracias. Ahí lo dejamos. Gracias.